La primera carta al apóstol Pedro, ya al final. Y hoy vamos a aterrizar recordando todo el trayecto en esta primera carta, para lo cual yo quisiera preguntar qué cosas viene a tu mente cuando hablamos del recorrido. ¿Qué pudieras decir? ¿Qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas reflexionaste? ¿En qué cosas te gozaste incluso? Pero, ¿qué frases vienen a tu mente a partir de ahora cuando se te habla de la primera carta del apóstol Pedro? Muchas cosas se hablaron, pero ¿qué cosas pudieran venir a tu mente mientras nos ubicamos allí en el capítulo 5 de la primera carta, versículos 12 al 14? ¿Qué cosas vienen a tu mente? Por ejemplo, yo les voy a comenzar y usted me va a seguir. Somos extranjeros y peregrinos, dice el apóstol Pedro. Somos ciudadanos que caminan por un mundo que no es al que pertenece. Hay una ciudad celestial. ¿Qué otra cosa aprendiste? ¿Qué debemos hacer en medio de la aflicción, el sufrimiento, la desesperanza? Hablamos de eso. También hablamos de santidad. También hablamos incluso del matrimonio. Hablamos de las relaciones. Hablamos de muchas cosas que hacen un llamado a la iglesia del Señor a estar bien equipados. Muchas veces nuestros equipajes tienen cosas que el Señor no quiere que tengan. Entonces justamente hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero ¿no recuerda nada? Sé sobrio. Debemos ser sobrios, ¿para qué? Debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Crecimiento espiritual, apegados y aferrados a la palabra de Dios como parte de la naturaleza de un creyente, no como una obligación o una disciplina pesada, sino como algo que yo debo hacer como parte de mi ciudadanía. Eso debe estar en el equipaje de un cristiano para vivir. ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a resumir alguna de ellas y vamos a leer versículo 12 y dice así, leo en Reina Valera: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a orar y agradecer a Dios. Señor, te damos gracias por este día, por la bendición de poder contar con tu presencia en nuestras vidas, por ser parte de tu iglesia local y universal, por ser parte de ese pueblo peregrino, extranjero, advenedizo, que esperas con ansia el regreso de su maestro, que no solo está mirando al cielo, sino que reconoce que el cielo es parte de su vida, es parte de su destino eterno, en el cual podrán gozar de todas las bondades del Dios que incluso aquí les ha dado todo y mucho más allá de lo que piden o entienden. Señor, recibe este tiempo, Señor, y por sobre todas las cosas que en nuestros corazones atesoren, apliquen la palabra de Dios a su vida y a su carácter, para ser de hoy en adelante nuevas personas, mejores personas para glorificar tu nombre, Señor. Síguenos bendiciendo y ayudando como iglesia. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pues, Señor, queremos ser de esos que en tu voluntad se amparan y la cumplen y la buscan y la atesoran y la siguen y la predican a los que están alrededor. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Hermanos, es un pasaje muy corto y pareciera que no hay nada que decir. Pareciera que solo es una conclusión. E incluso alguien pudiera decir, ¿para qué se colocó eso? Pues toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Por lo tanto, esto tiene utilidad para nuestras vidas.
Y cuando leía esta porción decía, ¿qué se puede decir de un pasaje tan corto y una conclusión tan corta que usa el apóstol Pedro después de hablar tantas cosas anteriormente que fueron maravillosas para nuestras vidas? Después de reflexionar, después de atesorar, después de pensar en la vida del cristiano, ¿qué hablar de tan solo 3 versículos? Pues hay mucho que decir. Y pudiéramos en tan solo una frase dedicar semanas y semanas a ver lo que el Señor estaba diciendo. Pero justamente hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Y mientras pensaba y revisaba estos versículos, mientras pedía al Señor dirección, vino a mi mente un momento en el que viajé fuera del país. Hace muchos años, cuando se podía, normalmente iba de viaje y no sabía cuánto equipaje debía llevar en la maleta. No investigué nada de lo que tenía que ver con el peso de la maleta, ni nada. Yo estaba emocionado, pero era mi labor y deber investigar y poder saber cuánto debía llevar de peso. Pero cuando llegué allí a migración, ellos están revisando, la gente de la aerolínea, y me dicen, tu equipaje tiene sobrepeso. Y yo dije, así es la cosa. ¿Y cuánto es el peso ideal? Me dieron el peso ideal y me dijeron, debe sacar 6 kilos que lleva de sobrepeso. Yo dije, wow, ¿y a quién se lo voy a dejar? Ya no lo podía llevar a bolso, no tenía bolso. No investigué realmente lo que debía hacer para hacer ese viaje. Y tuve que sacar cosas de mi maleta y tuve que dejárselas a alguien y tuve que abandonar cosas que eran importantes para mí, pero que no eran necesarias a la hora de abordar. Y tuve que decidir entre qué cosas dejar y qué cosas llevar. Pues hoy lo que estamos viendo es justamente el resumen, la conclusión que hace el apóstol de una gracia que nos señala el equipaje necesario para nosotros vivir. ¿Qué es lo que debemos realmente tener y llevar en la vida para poder vivir conforme a lo que Dios dice? Porque necesitamos aligerar nuestro equipaje. Hay cosas que estamos cargando que no son necesarias según lo que Dios dice. Y realmente necesitamos pensar en esas cosas. Necesitamos contemplar en esta carta del apóstol Pedro y comprender todo lo que él nos ha venido diciendo. Todas esas cosas que ustedes han percibido y recibido, pero que yo también lo he hecho. ¿Cuántas cosas pudiéramos seguir teniendo en nuestra vida que están mermando realmente la obra de Dios completa en nuestra vida? ¿Pudiéramos tener un equipaje de sobra? ¿Pudiéramos estar cargando como aquel joven peregrino que iba de viaje a la ciudad celestial y llevaba un morral lleno de cosas de su hogar hasta que llegó al pie de la cruz y allí el Señor le quitó todo aquel morral de cosas? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Qué necesitamos realmente para aligerar nuestro equipaje de vida? ¿Realmente estamos sacudiendo al Señor como ese Señor que puede aligerar nuestra carga? ¿Por qué están ocurriendo estos accidentes en jóvenes, en muchachos, en personas incluso adultas? ¿Por qué están viniendo tantos ACV? ¿Por qué están viniendo tantas cosas de estas enfermedades? Porque hay una acumulación de cosas en la vida. Hay una acumulación de desesperanza. Hay una acumulación de búsqueda fuera de lo que Dios dice. Y necesitamos ser fieles, según lo que acabamos de leer, al llamado y al servicio que Dios nos ha dado. Vean que allí se nombra un personaje, Silvano. Y alguien pudiera decir, ¿quién es Silvano? Y dice, por conducto de Silvano. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pedro allí? Bueno, en la antigüedad habían algo así como unos amanuenses. ¿Y qué era un amanuense? Alguien que escribía, un secretario, un relator, un transcriptor, alguien que escribía los correos, alguien que podía ser fiel a la persona que dictaba, y él iba a ser un fiel escribiente, escritor, secretario, amanuense, y era algo que se usaba en aquel tiempo. ¿Y qué está diciendo Pedro? Que Silvano le estaba ayudando
a transcribir o le ayudó a transcribir la carta. Pero no podía ser alguien normal. Él lo describe como un hermano fiel. Y esa fidelidad tiene que ver mucho con Silvano. Y cuando investigamos, cuando buscamos quién era este personaje, pues era el mismo Silas. Porque Silas es la latinización de Silvano. Entonces, ¿sí recuerdan a Silas? ¿De Silas sí han escuchado hablar? Pues si no han escuchado hablar, vamos a ubicarnos en varios textos que nos van a ayudar. Y vean que vamos a ir relatando varios textos necesarios para comprender no solo quién era Silvano, sino el impacto de Silvano hacia la iglesia, y sino el impacto de Silvano hacia las relaciones, y el impacto de Silvano a relacionarse no solo con aquella gente que estaba afín a él. ¿Saben qué? Una de las cosas que comúnmente el ser humano suele hacer es juntarse con las personas que le gustan. Es juntarse con aquellas con las que no tienen problemas. Es juntarse con aquellas personas con las que pueden ir a una actividad ministerial bien. Pero en Silvano, en su ejemplo, vamos a ver que no fue así en todo tiempo. Nos ubicamos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12. Explicar un poco el contexto aquí. El apóstol Pedro, él mismo, el que escribe, estaba en la cárcel. Fue liberado de la cárcel por un ángel del cielo, y en el versículo 12 dice así: habiendo considerado esto, Pedro, todo lo que se le había dictado, llegó a casa de María, la madre de Juan, Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y luego nos podemos ir más adelante al capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. Y necesitamos leer esto para comprender quién era Silvano. Leímos que Pedro fue recibido ¿por quién? Por Juan Marcos. Aquí vamos a escuchar hablar en esta última porción de ese Juan Marcos, pero también estamos escuchando hablar de Silvano. Pero no siempre Silvano y Marcos y Pedro y Pablo estuvieron en buenos términos. Si han escuchado el enfrentamiento de Pablo con el apóstol Pedro allí en el Evangelio, la carta a los Gálatas. Si han escuchado que Pablo le resistió fuertemente y cara a cara porque él estaba siendo engañado y dejándose seducir por los judaizantes. Y cuando estaba con Pablo, iba con Pablo, pero cuando venían los judaizantes, se iba con los judaizantes. Y Pablo dice: le resistí cara a cara porque aún él fue llevado por el sentimiento y la emoción de ellos. Capítulo 15, concilio de Jerusalén. Luego que allí pueden decir y llegar a un punto final, versículo 22 dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, vea quiénes eligieron, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silvano, varones principales entre los hermanos. Silvano, Silas, es la latinización de Silvano. Entonces aquí están eligiendo a Silas o a Silvano para que acompañase al apóstol Pablo. Y era un varón prominente de la iglesia en Jerusalén. No era cualquier persona. Por eso es llamado un hombre fiel. Versículo 36, el mismo capítulo 15 dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo, escúchese bien, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, aquel que recibió al apóstol Pedro. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo ¿a quién? A Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pudiéramos decir que hay dos facciones. Se fue Bernabé, se llevó a Juan Marcos y dicen que es su sobrino, algunas versiones dicen que es su primo, pero lo cierto es que hubo tal desacuerdo
que Pablo dijo, no, él se separó de nosotros y yo no quiero que él vaya. Y ese desacuerdo fue grande, que obligó a que Pablo entonces tomase a Silas, a Silvano, y decirle, vente conmigo que te necesito. Entonces ya aquí en la carta primera a Pedro vemos que Silvano es un personaje prominente, es un personaje importante, es un personaje reconocido, y esto no le rebajó para ser un amanuense. Porque tal vez alguien pudiera decir, y él se rebajó para escribir lo que el apóstol Pedro estaba diciendo, un siervo fiel en las cosas del Señor. No ve nada como pequeño, no ve nada como vano, no ve nada como fuera de servicio. Cualquier cosa que hacemos en la obra del Señor, con el amor que lo hagamos, lo debemos hacer como para Él. No necesariamente a la vista de los demás, para que vean y digan que estamos haciendo algo, sino debemos hacerlo para el Señor. Y allí Martín Lutero decía, si eres un lustrador de zapatos, sé el mejor de ellos, pero si eres un ministro del Señor, también sé el mejor. Entonces, para la gloria y el ministerio del Señor, debemos hacer las cosas 100% para el Señor. Entonces él no se rebajó, él no se amilanó, él no dijo, esto no lo voy a hacer porque yo soy un hombre prominente, yo soy un hombre que fui llamado para ir a llevar un anuncio a las iglesias, pero no para escribir lo que Pedro me va a decir. No, Silvano escribió, Silvano estaba deleitándose en la obra de escribir lo que Pedro le estaba dictando. Y Silvano es reconocido no por lo que era, sino por lo que Dios hizo a través de él y para él. Si entienden el valor que tenemos en nuestra vida ministerial, no depende de nuestras obras, no depende de nuestra elocuencia, no depende de nuestra exposición, no depende de nuestro currículum, sino de la gracia mayor y suficiente de Dios, que sobreabunda sobre el pecado que tú y yo tenemos y que Él liberó y sanó y dio toda su sangre. Él era un secretario fiel. Imagínense a alguien que tú le dictes algo de mucho valor, recordando que la iglesia estaba siendo perseguida y que tenían que contar con gente que no le iba a chismear por dinero, por cualquier cosa, a los romanos imperiales que estaban persiguiendo a la iglesia. Entonces tú estabas dejando en manos de otro tu propia vida. Estabas dictando a alguien y le estabas diciendo, por favor, lleva esta carta a gente en las cuales tú estabas diciéndole, lleva contigo mi vida también. Cuida mi vida, así como tú cuidas la tuya. ¿Y de qué se trata eso? De verdadero amor y también de verdadera hermandad. De verdadera amistad. Aquel que da su vida por los amigos. Entonces aquí vemos tanto a Pablo o Pedro descansando en Silvano, como a Silvano descansando en Pedro, porque uno iba a llevar la carta y era un peligro caminar, transitar, sabiendo que estaban siendo perseguidos por Nerón y por todos aquellos imperios o jefes de los imperios que querían perseguir y matar a la iglesia de un tal Jesús que ahora ellos siguen. No están siguiendo al César, sino a un tal llamado Jesús que dicen ellos y que resucitó. Pues era algo de mucho valor. Por eso se describe a Silvano, a Silas, como un hombre fiel al llamado ministerial. Entonces no tenía la necesidad Silvano o Silas de estar bajo los reflectores, bajo cualquier red social. No, él estaba haciéndolo para el Señor. Él estaba confiando en el Señor. Él estaba ayudando, sirviendo, animando a través de todo lo que ellos estaban haciendo para la obra del Señor. Es una fidelidad que mostraba confianza en el otro. Había una confiabilidad, había transparencia, había conocimiento suficiente para dejar la vida en manos de Silvano, en este caso Pedro. Y vemos, si recordamos los textos que acabamos de leer, ¿a quién era más cercano Pedro? ¿A Silas, Silvano o a Juan Marcos? Pues era más cercano a Juan Marcos, a quien describe como su hijo, a quien le recibió allí cuando él salió de la cárcel y ellos tuvieron desacuerdo. Bernabé, Silas eran parte de un grupo. Bernabé
y Juan Marcos eran parte de un grupo, pero Silas y el otro lado, Pablo, pudiéramos decir que estaban en el otro bando. Y había controversia, porque hubo una controversia gigante. Pero vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó. Entonces es una fidelidad, queridos hermanos, que muestra la labor de Dios, pero también que debe mostrar confianza en ti, transparencia, realidad de tu vida, de lo que haces, de lo que vives, de lo que dices, de tu familia, cómo es tu familia, dónde está. De eso se trata una fidelidad conforme al llamado de Dios. También mostraba cercanía, también mostraba fiabilidad, también mostraba a confiar en lo que se estaba escribiendo. ¿Cuántas veces podemos decir, e incluso en esta parte cuando hay indígenas que están siendo o ellos están haciendo traducción, hemos ido a lugares donde los indígenas traducen o dicen cosas que ellos quieren decirle a los hermanos? Por allí está Edis, que puede corroborar que en algún momento fuimos a una reunión o estábamos en una reunión y había una traducción de una de las etnias del español o de lo que se estaba diciendo en español a la lengua de ellos, y cuando nos damos cuenta parecía que lo que se estaba diciendo, enseñando, no era lo mismo o el mismo ánimo con que se estaba enseñando. Y al final nos dimos cuenta que no era una traducción fiel. Al final nos dimos cuenta que ellos les estaban diciendo a los hermanos que estaban allí lo que ellos le querían decir, pero en presencia y con la autoridad y creyendo que era lo que se estaba diciendo. Entonces necesitamos, en este caso, ser fieles como fue tan fiel Silvano a lo que le estaba diciendo Pedro. Y esa fidelidad requiere de nosotros cercanía, requiere transparencia, no requiere que seamos como escondidos, que seamos como aquellos que tienen algo secreto y no sabemos qué hacer. ¿Cómo confiar en alguien así? Decíamos ayer en la inducción de membresía. ¿Cómo confiar en alguien que tú le pudieras decir, viene de viaje y tú, sin conocerlo, tú le vas a decir, llega a mi casa y quédate ahí 3 días? Pues en la iglesia del Señor, la confianza se basa en reconocimiento, en recomendación. Se basa en conocer la vida, la familia, en poder recomendar a alguien que conocemos, que cuando nos llamen, mira, por aquí viene Jorge. Ok, nosotros sabemos quién es él, nosotros podemos recomendar. Pero también decíamos ayer que muchos han salido del país y ni siquiera sabemos y nos llaman, por favor, envíennos una recomendación de la iglesia para ser recibido aquí. Pero es que ni siquiera supimos que te ibas, ni siquiera sabemos de ti en 2-3 años. ¿Cómo te vamos a recomendar? En esos 2-3 años, ¿cómo has estado en la fe con tu familia? ¿Qué has hecho? ¿Has adorado? ¿Has seguido adorando al Señor? Y de eso se trata la vida cristiana. Es un equipaje que también puede ser recomendado. Es allí donde mi desconocimiento de lo que debía tener o llevar me llevó a sacar del equipaje cosas que estaban sobrando, el bagaje, todas aquel lastre de la maleta que yo debía sacar, pero porque yo estaba desconociendo lo que debía llevar. Pero la Escritura nos señala qué cosas nosotros debemos llevar. En este tiempo el apóstol Pedro nos ha señalado la gracia destinada a los hombres para salvación. Versículo 10 del capítulo 1. Diligentemente los profetas inquirieron cuál era el tiempo en que iba a llegar la gracia a través de Jesucristo. Y tú y yo hemos recibido la gracia de Dios y por eso hemos cantado hoy. Su gracia es mayor. Por eso hemos hablado de la gracia. Por eso seguimos hablando de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la salvación recibida a pesar de mi pecado, a pesar de mi condición. También en Silvano vemos una fidelidad que se mueve en medio de las distintas dinámicas del ministerio. Muchas veces, y vean que Pedro dice, escribí brevemente, parecía que era algo urgente, y sí era urgente. La iglesia necesitaba la carta de manera urgente. La iglesia necesitaba recibir el refrigerio de manera urgente. La iglesia necesitaba avanzar. La iglesia necesitaba ser empujada porque estaba siendo absorbida por el testimonio de los de afuera. La iglesia necesitaba ese respiro en medio de todo aquello. Y pues Pedro escribió, y allí podemos ver que él dice, les escribo brevemente. Ahora, la brevedad no muestra la contundencia y profundidad de la carta, pero él dice brevemente por la situación apremiante en la que estaban.
por la situación necesitada, por la situación emergente. Escribe Pedro de esa manera rápida para decirles lo que ellos debían tener en su equipaje, queridos y amados hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir y qué vemos? Que hay dinámicas ministeriales donde se necesita de nosotros una rápida oración. Necesitamos acudir rápidamente a un lugar, pero también hay dinámicas ministeriales que llevan mucho tiempo y tanto para uno corto como para otro largo debemos ser hallados fieles. Debemos ser de los que son hallados fieles en una labor corta, en una labor sencilla, en una labor de alegría, en una labor de gozo, en una labor de paz, pero también debemos ser hallados fieles en labores que no son tan sencillas, en labores que incluso traen tristeza a nuestra vida, en labores donde necesitamos consolar y también ser consolados. Allí también debemos ser hallados fieles. No solo en la alegría, sino también en la tristeza. No solo en lo corto, sino también en lo largo. No solo en lo fácil, sino también en lo complicado y complejo. Allí debemos ser hallados fieles. Y Silvano era fiel, reconocido por las iglesias, reconocido por Pedro, pero era un hombre fiel. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos ser considerados hombres fieles en el llamado que Dios nos ha dado? Y es una evaluación y reflexión. Al que más se le da, al que más se le da, más se le pide, más se le exige. Al que más responsabilidad tiene en el Señor, más responsabilidad se le será exigida. Al que más se le dio, más se le pide. Al que más cerca está, más responsable debe ser. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso en el contexto y eso en la escritura que dice Pedro tiene que ver mucho con eso, con nuestra fidelidad al llamado, con nuestra confianza en el Dios que nos llamó, pero con nuestra fortaleza en cada una de las situaciones. Hermano, no se puede alejar, no debemos alejarnos, no debemos cercarnos en un lugar solitarios mientras la tribulación está. Debemos acercarnos, debemos armarnos, debemos enfilarnos, así como lo hicieron los hermanos. Y vamos a ver más adelante qué les quiero decir. Muchas veces Silvano seguro hizo largas y exigentes labores, y ahora que estamos estudiando la carta a los Gálatas vemos a Pablo molesto porque él dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os perturbó? ¿Quién os hechizó para que ustedes estén buscando un evangelio diferente al que les fue predicado? ¿Quién hizo eso? Pablo estaba emotivamente triste y molesto, porque ellos se habían alejado, y esto lo digo justamente porque Pablo estaba pensando en todo lo que ellos habían hecho: desvelos, caminatas, hambre, necesidad para llevar el mensaje allá a Galacia, y ahora Pablo se fue y habían entrado lobos rapaces y estaban enseñando un evangelio diferente. Y él mismo dice: y no es que haya otro evangelio, sino hay uno solo, pero ese que les fue enseñado ustedes no lo están practicando. Hermanos, necesitamos reconocer que hay labores exigentes en el Señor, pero el Señor pagará conforme a cada uno las obras que hayan hecho. Aquellos que lo han hecho en el Señor para vida, pero aquellos que no lo han hecho en el Señor para muerte. Y nosotros debemos procurar ser de los que hacen en el ministerio para la vida, para la gloria, para la honra de nuestro Señor. ¿Usted puede decir amén? ¿Usted es parte de esos siervos fieles? ¿A usted se le puede capacitar, decir una labor o entregar una labor donde se le diga qué fiel ha sido este hermano, esta hermana en su llamado? Y siempre digo, si alguien viene y aterriza aquí, ¿cómo te vería después de 10 años de estar fuera del país? ¿Te vería en la misma situación de fe, de ánimo, de espíritu? ¿O te vería igual? ¿O te vería retrocediendo? ¿O te vería sin tu matrimonio? ¿O te vería fuera de tu hogar real? ¿O te vería, ni siquiera te vería, porque no estarías en este lugar? ¿Dónde te vería? Y por eso la fidelidad tiene que ver con perseverancia.
La fidelidad tiene que ver con preservación. La fidelidad tiene que ver con avance. La fidelidad tiene que ver con estar enfocado. La fidelidad tiene que ver con sacar cosas de nuestra vida que nos aferran a un mundo que está contrario a lo que Dios dice. Que nos aferran a un mundo que nos dice lo que debemos hacer a velocidades inimaginables. Nunca pensábamos que íbamos a llegar a un punto como tal. Y hoy estamos, y tal vez esto ha pasado que ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque es la celeridad del mundo y la apostasía. Cuando vemos incluso a faranduleros explicando el evangelio en una red social para ganar seguidores, y se ríen y se burlan, y ellos tienen más seguidores que las iglesias del Señor, y hay gente congregándose con estos burladores. Estamos en medio de la apostasía, estamos en medio de un tiempo donde la gente prefiere escuchar todas estas cosas que la palabra fiel del Señor. Y cuando hablamos de la palabra fiel, hablamos de lo que el Señor nos dijo que habláramos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe está en su palabra. Y nosotros vemos tantas cosas que ocurren y tienen 1 millón, 2 millones de seguidores, gente que se está burlando del evangelio, faranduleando, y le siguen mucho más, porque eso es lo que el mundo está pidiendo y de eso se le está dando. Comezón de oír, ¿se acuerdan? Hay comezón de oír, pero también yo quiero escuchar lo que a mí me gusta, reírme y degustarme y decir soy cristiano. Y me congrego con los rabacucu que tienen 2 millones de seguidores. Me gusta cómo ellos hablan la palabra del Señor. Pero saben, la palabra del Señor debe ser vivida. La palabra del Señor debe ser testificada. La palabra del Señor debe ser edificada mutuamente en una iglesia. El carácter de la palabra y de la fe del Señor y de su gracia debe ser vivida. Entonces van a ver las obras en ti. No te puedes congregar viendo una pantalla, porque en realidad tú necesitas ser edificado en una iglesia. ¿Sí entienden ese llamado del Señor? ¿Sí entienden que tu carácter se afila, que su carácter se afila con el carácter del otro hermano? Que tú necesitas una familia. Y cuando hablamos de la iglesia nos referimos, lo decimos profundamente, debemos vernos como una familia del Señor. Por eso es una gracia que señala la necesidad de la amonestación y testificación continua dentro de la valija. Amonestación, pero cuando viene o Pedro dice os he amonestado y he testificado de la verdadera gracia, nosotros pensamos una amonestación, es un regaño. No, él está hablando de corrección amorosa. Está hablando de decirte, papá, mamá, no vas en buen camino. Estás en mal camino. Ese es un camino que te lleva a la muerte. Ese es un camino que te va a llevar a un lugar que no va a ser bueno. No dejes tu familia, no te alejes de tus hijos, no te alejes de la esposa que Dios te dio en tu juventud. Ámala, cuídala como el Señor lo ha dicho. Pero no vayas por ese camino que te va a ir mal. Y muchas veces hemos repetido, hemos dicho, hemos aconsejado. Y cuando vemos, hermanos, el camino resultó ser pedregoso, culebrero, difícil, complicado. Y también nos ha tocado ir a consolar luego en esos caminos pedregosos, culebreros, a gente que se les dijo, que se les aconsejó, por favor no lo hagas, no vayas por allí. Te va a ir mal, ese no es el camino que Dios ha señalado para ti, para tu familia, para tu vida. Saca eso de tu vida. Pero la pasión desenfrenada, pero la lascivia, pero la concupiscencia de la vida, pero la sensualidad y el llamado a acercarse a alguien que no es su esposa ha llevado a muchos a destruir la familia, instigados por el enemigo. Porque eso es lo que él vino a hacer, a matar, a hurtar y a destruir. Matar, hurtar y destruir. Muerte, destrucción, soledad. Y nosotros debemos cuidarnos, hermanos. No hay otra cosa que venga a nuestra vida sino tristeza cuando escuchamos que un matrimonio se acabó de gente amada y conocida. Ya no están juntos. Tienen un hijo en el medio. ¿Quiénes sufren? Lo dicen ellos, no nosotros. Nuestros hijos están afectados por la separación de nosotros.
Nuestros hijos no lo entienden. Ellos no comprenden la división. Ellos no están diseñados para eso. Así como el matrimonio no está diseñado para separación. Los niños no entienden que un papá esté en un lugar con otra persona y una mamá esté en otro lugar con otra persona. Y era lo que yo repetía y repetía a mis compañeros de trabajo, que se burlaban cuando yo les decía que amaba a mi esposa y el matrimonio que Dios me dio. Y ellos decían, ¿y tú no tienes 4, 5, 6? Yo tengo un teléfono para llamar a mi otra mujer. Y yo les decía, pues ten cuidado, porque tu hija puede ser criada por otra persona. Y tu hija no va a ser amada como tú la amas por esa otra persona. Y ellos se impactaban, pero ese impacto duraba poco. Hermanos, el Señor hizo y dio un diseño específico, especial, que está bien descrito en cuanto al matrimonio y en cuanto a todo lo que ocurre alrededor. Hermanos, cuando el apóstol Pedro, podemos buscarlo allí, se lo estoy diciendo yo, termina esta carta diciendo: les he escrito brevemente, y lean ustedes conmigo qué él escribió, amonestándoos, ¿y qué? Y testificando que esta es la verdadera maleta que ustedes deben llevar. Es la gracia de Dios. Este es el equipaje para la vida. Y deben permanecer allí, dice una versión, LBA, Nueva Traducción de América, Nueva Versión, Biblia de las Américas, dice, y deben permanecer allí. Santificación, no se descuiden. Esta es la verdadera gracia. Reina Valera no lo dice, pero esa versión dice, permanezcan firmes en ella. Estén allí, ese es el lugar, ese es el equipaje. Y ese equipaje Dios te lo ha dado. Él te quitó lo que llevabas y te dio el equipaje para la vida, y eso es lo que debes llevar. Es una amonestación en toda la carta, e incluso al final cubierta de gracia consoladora. Es una amonestación que brinda esperanza. Ustedes no son ciudadanos de la tierra, son ciudadanos del cielo. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Es una amonestación que exhorta, es una amonestación que anima, es una amonestación que persuade, es una amonestación que trae, es una amonestación que abraza, es una amonestación que rescata. Y es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y la iglesia debe vivir en eso, de amonestación, de consuelo, de ánimo, de avance, de venirte de los lugares oscuros al lugar donde Dios quiere. Es una amonestación que muestra la gracia libertadora y liberadora de Dios. Pero en medio de esta amonestación se debe persistir, se debe resistir, se debe perseverar, se debe avanzar. Y cuando hablamos de persistir, perseverar, dice, el que persevere hasta el final. Y aquí no estamos hablando de elección, calvinismo, no estamos hablando de arminianismo, estamos hablando de lo que el Señor dice, el que persevere hasta el final, cuando estés cara a cara delante del Señor, salvo eres. Pero esa perseverancia está inundada por textos que me dicen, el testimonio o el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Lo decíamos en la célula esta semana. Nadie me va a quitar esa verdad. Yo soy hijo de Dios, pero como hijo de Dios debo buscar sus hábitos espirituales, la oración, la lectura de la palabra, la comunión. Debo estar gozoso congregándome. Debo estar gozoso buscando del Señor. Debe ser parte de mi vitalidad, de mi vida diaria. La palabra la leo, ¿por qué? Porque me lo exigen. Cuando he visitado la cárcel, en algunas oportunidades vemos a los muchachos con la Biblia aquí y se la saben y se la aprenden porque los obligan a hacerlo, porque están obligados a hacerlo. Si no, salen de allí a otro lugar y tienen problemas con otros y le van a dar sus sopetazos. Pero ellos van allí y tienen la Biblia aquí y se la aprenden y la recitan y la hablan, pero no la viven. Cuando salen de allí a la calle, son iguales o peores. En la mayoría de los casos, no estoy diciendo en todos, pero en la mayoría de los casos es por obligación. ¿Por qué lees tú la palabra?
por obligación, e incluso hablamos de disciplinas espirituales, pero hay una palabra mejor: hábitos. Es tu hábito, debe ser tu hábito, debe ser tu gozo, como decía el salmista. Es miel al paladar la palabra del Señor, endulza mi vida, me alumbra los ojos, es como una lámpara encendida que me dice por dónde debo caminar y cómo puedo caminar y qué debo llevar. Es la palabra de Dios. La oración es una carga para ti. Orar sí es difícil, pero no debe ser una carga. Debe ser algo natural de yo levantarme y decir: Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la provisión, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que me vas a seguir dando, gracias por la salud que hoy tengo, pero también por mi familia. Y no solo orar de esa manera, sino orar también para entender la palabra de Dios, para vivirla, para aplicarla y también para confesarla cuando haya cometido un agravio. Decir: Señor, perdóname, nuevamente cometí un agravio ante ti. Pero ese agravio me debe llevar en el arrepentimiento a reconsiderar que no debo hacerlo más, que no debo vivir pensando en el pecado. Se debe persistir, se debe resistir, se debe perseverar en la gracia que ha sido descrita en toda la carta, desde el principio hasta el fin, donde Pedro está exhortando amorosamente a la iglesia y también está testificando con su vida. Está hablando de todo lo que él ha venido diciendo, pero Pedro se coloca como ejemplo. Pedro se coloca como un hombre fiel también. Pedro se coloca como testigo, y vamos a buscar Primera de Pedro 1:10. ¿Cómo dice? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta. Es lo que Pedro está diciendo que va a hablarles de Jesucristo y de esta salvación. Y sigue diciendo: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos. ¿Qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrán tras ellos. Sufrimiento, gloria, padecimiento, gozo, alegría, tristeza, dolor. En todo ese momento de vida, nosotros debemos estar bien equipados. Dolor, llorar con los que lloran, dice la Escritura ahí. Alegrarse con los que están alegres. Kerly se graduó de doctora. Agradecemos a Dios por la vida de Kerly. Muchos han cumplido años esta semana. Agradecemos a Dios por la vida, pero también miramos la familia de Raúl. Su esposa, sus hijos están desconsolados. Hay muchísimos enfermos en medio nuestro. Muchas sillas están vacías. ¿Saben por qué? Hay fiebre alta. Hay situaciones impactantes. Toda una familia en cama. Por eso no están aquí algunos. Enfermedad. Un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo. Hermana, estamos con usted, estamos orando, pero por sobre todas las cosas, seguridad en el Señor. Pedro viene mostrando en toda la carta que Jesús es la gracia, que Jesús en la venida es el sufrimiento mostrado, que Jesús es la gloria recibida por Dios cuando Él fue exaltado al cielo. Estas verdades deben ser la vida de la iglesia, el equipaje de la iglesia. Gracia, sufrimiento, gloria. Gracia, sufrimiento, gloria. Es necesario que pasen por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia esperanzadora. ¿No dice Santiago? Es necesario que pasen, que atraviesen por diversas alegrías, por muchos gozos, por diversas pruebas. ¿Cuántos han sido probados en estos últimos días? Su fe. Bueno, en estos últimos días no. En toda su vida hemos sido probados. Y esa prueba, esa situación debe llevarnos a ver con esperanza al Señor. Último punto, es una gracia que señala el afecto amoroso como elemento principal dentro del equipaje. Repito, una gracia que señala el efecto amoroso como elemento principal dentro del equipaje. ¿De qué le estoy hablando? Pues Pedro se despide hablando de una iglesia que estaba en Babilonia, aquella elegida juntamente con ustedes, dice el apóstol Pedro. Aquella iglesia elegida juntamente con ustedes les saluda.
Pareciera que Pedro estaba en ese lugar. Pareciera que Pedro estaba mandando un saludo desde allí. ¿Y saben a qué iglesia se está refiriendo el apóstol Pedro? A la iglesia que estaba en Roma. Y no podían describir abiertamente que habían cristianos en Roma, porque ellos se reunían en la mayoría del tiempo y en la mayoría de los lugares de forma escondida, porque eran perseguidos. Y Pablo le dice, la iglesia que está en Babilonia, y ya ellos conocían, la iglesia de Roma, les manda saludos. Ustedes saben el significado de Pedro decir, esta iglesia que está morando en el lugar más oscuro de la tierra, donde el orgullo, el poder, donde la vanidad, donde el placer está reinando. Esta iglesia que permanece fiel aquí, le manda saludos a ustedes, que están sufriendo también. Pero ella sufre no solo la persecución, ella sufre del orgullo de ser esclavos de un mundo alrededor de ellos que está en oscuridad. Y eso representaba la iglesia llamada Babilonia, que era la iglesia de Roma. No representaba eso, representaba que estaba allí en ese lugar. ¿Cuánta gente nos dice, todavía ustedes permanecen en Venezuela? ¿Por qué no salen de allí? ¿Cuánta corrupción espiritual, moral, económica, familiar hay allí? Saca a tus hijos de allí, sal pronto. Pero el Señor tiene una iglesia en Venezuela que debe ser fiel al llamado, que debe predicar su palabra fielmente y debe mostrarse como aquella iglesia fiel que sigue permaneciendo, alumbrando, predicando, evangelizando, avanzando, a pesar de todo esto. ¿Usted puede decir amén? Es eso, una iglesia en un lugar difícil. Pues nosotros comparémonos con las iglesias que están allí en Asia, que están allí siendo perseguidas por los musulmanes. Oremos por ellos, porque ni siquiera tienen un lugar. Es que ni siquiera pueden reunirse en un lugar. O más bien comparémonos con las iglesias que están allí en Nigeria, que están siendo acabadas literalmente por todos estos grupos extremistas. Hermanos, la iglesia del Señor va a permanecer a pesar de las circunstancias más adversas. Allí estará el Señor con su iglesia. Ni las puertas del infierno prevalecerán. ¿Contra quién? Vamos a repetirlo. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Tú eres iglesia del Señor? Estamos en la iglesia del Señor, vamos avanzando. La iglesia no está para defender. La iglesia avanza, la iglesia camina, la iglesia predica, la iglesia enseña, la iglesia persigue el camino por donde Dios le ha dicho que avance. La iglesia del Señor. La iglesia no está escondida debajo de un almud. La iglesia se presenta, representa, avanza y anuncia. Debe anunciar al Señor Jesús. Afecto y servicio, hermanos. Está hablando Pedro aquí. El afecto, el servicio reconocido en uno de los lugares más oscuros y corruptos de toda la época. Esa es Babilonia, la de la carta. De forma tal que se compara así con Babilonia. ¿Qué había allí? Había pecado, había orgullo, había un poder sobrenatural según ellos, había un libertinaje excesivo. Allí ocurrían cosas de todo tipo que ni siquiera hoy se hacen, hablando de sexualidad, de culto a dioses, hablando de cosas horrendas, hablando de no respetar el matrimonio de otros, hablando de no respetar a la familia. Esa era la Babilonia, la iglesia en Roma. No importa el lugar. No importa las circunstancias, queridos y amados hermanos, la iglesia será el medio o canal de muestra de amor de Dios para la humanidad. Ese es el medio que Dios está usando para reflejar su fe, su evangelio, su carácter, su vida en la humanidad. La iglesia del Señor. Vean, no hay otro medio. Es la iglesia del Señor. No hay otro gobierno. Es la iglesia del Señor. No hay otra persona en el mundo, es la iglesia del Señor donde Dios ha dejado dones, capacidades, su espíritu para llevar a cabo su plan. ¿Lo estamos haciendo fielmente?
Es una pregunta reflexiva, pero debemos estar allí. Es una conexión y aquí me voy a detener un poco. ¿Recuerdan que les hablé de Juan Marcos? ¿Recuerdan que les hablé que fue recibido Pedro por la mamá, una María, mamá de un conocido Juan Marcos? ¿Recuerdan que les hablé de la separación de Pablo, Bernabé? Bernabé se fue con Juan Marcos, Pablo se fue con Silvano. Vean lo que dice aquí. La iglesia que está en Babilonia, versículo 13, elegida juntamente con vosotros. ¿Y quién saluda allí? Marcos, está hablando Pedro. Marcos, mi hijo, os saludan. O sea, ahora están juntos. Silvano, Silas, está con Pedro, Silas. Pero también está Juan Marcos, aquel que se separó de ellos. Ahora están juntos y lo describe como fiel. Y a Marcos le dice que es su hijo. Vamos a buscar algunos textos que nos van a ayudar a entender un poco más esta situación y nos van a llevar a pensar lo que hace la iglesia para restaurar una relación que no busca bandos, una relación que busca servir y seguir al Señor, una relación que busca seguir la voluntad del Señor, sea con Pedro, sea con Bernabé, sea con Pablo. Y es lo que el Señor hace y usa también a su iglesia. En el medio o el medio de la iglesia es el medio de gracia para restaurar, para vindicar, para poder proteger este tipo de relaciones que son importantes. Vamos a buscar rápidamente Hechos 15:36, que ya vamos terminando. Pero vamos a terminar entendiendo que este afecto mostrado en la iglesia restaura, que este afecto es de exhortación, pero una exhortación que ama y hace un llamado. Hechos 15:36. ¿Cómo dice? Bueno, ese lo leímos ya. Lo leímos cuando hubo la separación. Pero vamos a leer Colosenses 4:10. ¿Qué dice Colosenses 4:10? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ¿quién está escribiendo? Pablo. Pablo escribe ahora en Colosenses, Marcos, y señala, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Segunda de Timoteo 4:11. Saben que la carta a Timoteo, si ustedes están leyendo allí, lean mientras yo les busco. ¿Qué dice allí? Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Toma a Marcos. ¿Cuál Marcos? Aquel del conflicto, aquel de la situación, aquel de la separación. Tráele, porque él me es útil en el evangelio. Y allí vemos la restauración, y la carta de Timoteo fue escrita 30 años después de esta dificultad, de esta separación. Y la iglesia del Señor, el medio de Dios, usó toda la situación para restaurar, recuperar a los hombres fieles. Y Marcos, cuando Pablo está ya dispuesto a ser sacrificado, cuando ya le quedaba poco para morir, vino a su mente gente fiel de las cuales necesitaba y dice, tráiganme a Marcos, que él me ha sido fiel. Es un afecto que se muestra y se hace visible con expresiones que a pesar de la exhortación acompañan, y es la iglesia la que muestra esa compañía. Es la iglesia el lugar donde se debe estar para recibir y dar exhortación amorosa de Dios. Es la iglesia el medio. No es cualquier reunión, no eres tú mismo, es la iglesia el medio para exhortar, pero también recibir exhortación, para amonestar, pero también para recibir amonestación. Es un afecto ya allí al final que se recibe y se expresa con ósculo de amor. Y él dice, salúdense
con ósculo de amor. Y saben que estas expresiones, ósculo santo, ósculo de amor, sí, se hablan de besos que se daban en la frente, algunos dicen en el cachete, pero no solo se trata de un beso, se trata de un verdadero saludo. Se trata de ese saludo de alguien fiel. Se trata de ese abrazo que no es un abrazo o un beso como el que Judas dio al Señor. Se trata de un abrazo real. Se trata de un saludo real. Se trata de un afecto real. Se trata de un amor real. No se trata de hipocresía. Y Pedro le está diciendo, ósculo de amor. Y vean que cuando pensaba en eso, pensaba en Pablo despidiendo a los ancianos de Éfeso, allí en la playa, arrodillados, y dicen que los ancianos le besaban en el cuello, hermanos. Vean que no les está besando en la frente, como un saludo tal vez ceremonial. Les besaban en el cuello. ¿Y saben por qué dice que les besaban en el cuello? Porque sabían que era la última vez que verían a Pablo. Amor. Sabemos que dentro de la iglesia muchas veces no reflejamos ese amor real. Y es un llamado profundo. Incluso lo mezclamos con el amor mundano, como muchos escriben. Esa relación amorosa de Jonatán y David, dicen eran homosexuales. No, se amaban profundamente en el amor de Dios. Un beso en el cuello. Un abrazo real de despedida es ósculo de amor, es ósculo santo. No se trata de la expresión, se trata del corazón, se trata de realidad. Y allí todos debemos pedir al Señor, Señor, hazme una persona que ame realmente. Nosotros tenemos medios para usar ese amor. Y saben, uno de los principales que tenemos son las etnias. No los menosprecien, ámenlos, abrácenlos. El Señor nos los ha puesto aquí por un tiempo. Y saben, se supone que en la eternidad vamos a compartir los unos con los otros. Se supone que en la eternidad deberíamos saludarnos con ósculo de amor, como el amor que estamos practicando aquí en la tierra. Ese que tienes a tu lado va a estar en el cielo. Entonces, ¿por qué no lo saludas y abrazas con ósculo de amor? Porque en el cielo todos los creyentes de toda lengua, de toda etnia, sea Panares, sea de Cuana, sea Yanomami, ellos van a estar allí. Sea Negrito, de allá de Huiria, la costa, sí, de allí, de Carúpano, de Casanay, de los valles del Tuy. Ellos también van a estar allí. Entonces, es practicar el amor real en cada lugar, en cada reunión, en cada momento, y no solo en la reunión de iglesia, sino cuando vamos en la calle. Saben que yo he ido en la calle y hay gente que asiste a la iglesia y se hace el loco y no saluda. No sé en qué andan. Salude, yo cruzo la calle, hermano, ¿cómo estás? Pero pasa, o vas en el carro y dice, ahí va, no le voy a dar la cola. Dios nos libre de eso. Pero pasa, hermano, sucede, ocurre frecuentemente, más frecuentemente de lo que usted piensa. Pero ese es el llamado. No agarre para otra acera, agarre para la acera donde está el hermano y abrácele y pregúntele cómo está su familia. Lugares, momentos que se viven en la atmósfera cristiana deben ser lugares para reflejar el ósculo santo. Un saludo con ósculo de amor, ósculo santo con un afecto que va mucho más allá de lo físico, del beso en la frente, en el cachete, donde sea. No se trata de eso. Hay gente que se besa en el cachete, en la frente y por detrás te abraza y está poniendo la cara ahí. Tener cuidado con eso. Afecto entrañable, afectos por personas que estarán con nosotros por la eternidad. Y se supone que debemos estar estrechamente ligados a ellos, ¿o no? Repetimos que somos familia de familias. Y usted no se molesta mucho tiempo con un hermano, con su mamá o con su papá. ¿O sí?
Es su familia. Nunca dejará de ser su familia. Se deben recuperar las relaciones como hizo el esfuerzo Pablo, Pedro por recuperar a Juan, Marcos y a Bernabé, que también fue recuperada la relación. Aquí, ¿a quiénes le vemos? ¿A los dos bandos? No, estaban juntos todos. Allí estaba Silas, allí estaba Pedro, y vemos que Pedro ni siquiera aparece junto a Silas, sino Silas es enviado allí en el capítulo 15, después del concilio, enviado con Pablo. Pero luego aparece Silas con Pedro. ¿Y cuándo pasó esto? La historia no es descrita claramente, pero en algún momento Silas estuvo al lado de Pedro. Y ahora Pedro lo conoce como compañero fiel. Punto. Principio. Cuidar la restauración, la exhortación amorosa. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Porque la carta dice: paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Si Jesucristo está en ti, hay paz. Paz con todos los que estáis con vosotros. Les escribe el apóstol Pedro. Con vosotros, pero paz, esa paz va a ser para los que están en Jesucristo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un deseo de paz que va mucho más allá de lo que pensamos. Es un chalón de consuelo. Es un chalón de esperanza. Es un chalón vigoroso, y era la expresión de paz del judío. No es ten paz, hermano. No, es seguridad, es consuelo, es esperanza. Más allá del 28, de lo que ocurra, es paz. ¿En quién? En Jesucristo. Es esperanza. ¿En quién? En Jesucristo. Y no sabemos lo que va a suceder. Ayer reciente vieron un ataque al expresidente de los Estados Unidos, consternación, pero eso no va a dejar de pasar. Pero vosotros, los que estáis en paz, en esa paz de Jesucristo, permanezcan en ella. Shalom incluye armonía, prosperidad, consuelo, gozo, tranquilidad, seguridad para todos los que han sido rescatados por el Señor. No se trata de personas que quieren dar la impresión de no tener problemas, que muestran un falso orgullo, sino de aquellas que reconocen su debilidad, dependencia, necesidad y también consuelo. Ese es un Dios de paz que nos acompaña, que nos anima a descansar, no en tranquilizantes, no en pastillas, no en cualquier otra cosa que no sea Él. Es ese Dios de paz. Alguien que tiene culpa en su corazón no tiene paz. Proverbios: el impío no tiene paz. Se están buscando efímeras alegrías, bienestares en porciones y en pociones. Pero el creyente, la porción del creyente es Jehová para siempre.